Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del marco de la investigación, ya que es muy importante al elegir un tema de investigación, poder organizar la información que nosotros creamos que es la indispensable para poder presentar este informe, ya que no podemos, hay tanta información sobre un tema. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del alcoholismo, entramos al internet y ponemos qué es el alcoholismo o alguna investigación de alcoholismo, hay muchísima información sobre este tema y sobre otros temas. Por eso es importante organizar solo la información que sea adecuada. No podemos llenar una investigación con demasiada información, sino hacerla más concreta, sintetizarla de la manera que sea más entendible. Por eso es importante llevar a cabo un marco de la investigación. Entonces vamos a empezar por definir qué es el marco. El marco se entiende como el espacio donde se localiza y desarrolla el problema o necesidad elegida para estudiar e investigar. Entonces el marco será desde donde vamos a empezar a estudiar hasta donde vamos a estudiar. Solamente vamos a delimitar lo que vamos a investigar. Por su parte, el marco contextual nos dice dónde se ubica el problema a partir de la descripción del ambiente, que lo rodea desde sus diferentes aspectos, el natural, el social, nacional, internacional, cultural, religioso, político, etc. Entonces nosotros vamos a definir nuestro tema y vamos a hablar en dónde está ocurriendo este problema, en dónde. ¿Es a nivel nacional? ¿Es un problema a nivel internacional? ¿Es un problema solo de una comunidad? Entonces debemos de especificar aquí en el contexto cómo se da ese problema en este lugar que yo estoy estudiando, el lugar y el tiempo en el que ocurre. Ya en este marco conceptual es donde se define el tema de estudio, se clasifica, se ofrece datos, gráficas, definiciones, etc. Por lo tanto, se trata de un esquema mental de una realidad que va a ser visualizada por otras personas. Aquí nosotros vamos a exponer los conceptos sobre el tema de que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, el ejemplo del alcoholismo. Nosotros aquí en este apartado vamos a definir qué es el alcoholismo, cuáles son sus definiciones. Y es que no solamente existe una definición, del alcoholismo existen muchas definiciones y vamos a poner la que nosotros creamos que son las más reconocidas, por así decirlo, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ahora sí que son fuentes más relevantes para nuestro tema. De ahí vamos a poner los tipos de alcohólicos. Ahí conceptos en definiciones, en este marco, es donde nosotros debemos poner las definiciones del tipo de alcohólicos. Todo lo relacionado en definiciones, si nosotros estamos hablando de adultos mayores, alcohólicos, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de niños, también debemos de poner definiciones. ¿Qué son niños? O sea, ¿qué es niño? Porque nosotros podemos entender también adultos mayores, pero ¿qué es adultos mayores? O personas mayores. Entonces nosotros debemos entender, no, personas mayores son personas de 70 años o más, o 60 años o más. Ahí nosotros debemos aclarar todo ese tipo de conceptos. Alcoholismo, cuántos tipos de alcoholismo, cuántos tipos de alcohólicos y todo lo relacionado a esa información. El marco histórico, es donde se considera la presencia y trascendencia del problema a lo largo de la historia, en cualquiera de sus niveles, y dar a conocer las acciones que se han implementado para abordar el problema o no se han dado ninguna acciones. Entonces aquí en el marco histórico es donde vamos a describir los antecedentes de este problema y cómo ha trascendido en la sociedad, depende del lugar, del contexto, ¿no? Entonces nosotros, si seguimos con el ejemplo del alcoholismo, nosotros en este marco histórico vamos a recuperar información desde cuándo surge el alcoholismo o desde cuánto se identifica, a quiénes afectó primero, cómo es que ha venido evolucionando. Y por último, para organizar el marco de la investigación también está el marco referencial. Aquí en este marco referencial, la información que se exponga al lector debe estar referenciada por información confiable. Por tanto, las fuentes que sustenten el tema de estudio solo debe ser la necesaria. Entonces,
Aquí es donde delimitamos y hacemos que el problema tenga relación con todos los aspectos que ya mencionamos. Y más que nada se trata de una información que esté respaldada. No debemos de buscar, por ejemplo, buscamos en internet y a la primera información que nosotros encontramos es la que ponemos en nuestra investigación. No, debe ser investigación confiable. Por eso en el marco referencial nosotros hacemos ahora sí mención de qué fuentes nos sirvieron para realizar, entregar este estudio. Por ejemplo, yo hablo del alcoholismo, no, pues me voy a autores que han estudiado el alcoholismo, que han experimentado y que han tenido la oportunidad de experimentar, de poner a prueba ese estudio. Entonces yo de ahí me voy a basar según Heineken o algún autor. Entonces de ahí yo me baso y aquí en este marco referencial yo voy a poner, no, pues tal autor dice esto del alcoholismo y tal autor dice que el alcoholismo es esto o cualquier otro tema. Les digo que hay muchísimos, entonces yo solamente les menciono ese para darles algún ejemplo. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que el tema les haya sido de utilidad y que ahora ya puedan diferenciar entre un problema y una necesidad, entre la elección de la población, el tiempo y el espacio, y más que nada enmarcar el tema teóricamente. Esto les va a ayudar para que sustenten y redacten de forma adecuada el tema de investigación, además de ubicar en qué espacio y en cómo organizar la información que ya tienes al respecto. Más adelante yo les voy a estar poniendo un ejemplo de una investigación que yo realicé para que ustedes vean cómo se estructura, qué puntos deben de llevar, cómo sacar esos puntos y se den una idea de cómo entregar una investigación sobre un tema de su preferencia. Les pido que se queden en el canal, que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan un video. Pues hemos llegado al final del video. Espero de que estos temas hayan sido de su utilidad. Si bien al llegar aquí a este video sepan que ya vimos el tema en que elegimos el tema de estudio, de ahí la población, el tiempo, el lugar, la metodología a elegir, y ahorita estamos en el marco de la investigación, porque radica en sustentar el problema de estudio, explicarlo de forma clara y completa, demostrando que existen uno o varios aspectos que aún desconocen y deben de actualizarse. Es por ello de que este marco nosotros nos va a servir como estudiantes, como investigadores, para que cuando alguien lea su texto, primero se dé una idea de lo que ustedes están hablando, del porqué del tema, cuál es la necesidad y la importancia, los datos estadísticos que existen, y todo eso va a ser como una introducción para ellos al problema. Ya de ahí ustedes van a poner las técnicas, los instrumentos, la metodología, todo lo que falta para ver cómo van a aplicar ya su investigación en las personas objetivos, en la población. Así que les pido que se queden en el video, que se suscriban. Yo como ejemplo les he estado poniendo el alcoholismo para que ustedes de acuerdo a su tema se vayan guiando, pero también si gustan les voy a hablar de otros temas.